La historia de una de las familias más ricas del mundo, que a través de la mezquindad y el engaño logra convertir al mundo entero en un juego de Monopoly en el que nosotros no somos más que extras. 1710, nace Amschel Moses Bauer. Se dedicaba a la usura y al comercio de seda en el gueto judío del Callejón de los Judíos, que existió en la ciudad alemana de Frankfurt del Meno desde 1462 hasta 1796. La historia de este gueto y su creación inicial se remonta aún más atrás, al año 1241. El padre de Amschel era Moses Kalman Bauer, y lo único que se sabe de él es que murió el 19 de octubre de 1735. Y que sus antepasados procedían de las tierras del Kaganato Házaro, un gran estado nómada medieval creado a mediados del siglo VII en el territorio del actual Dagestán, sobre los restos del Kaganato turco occidental, adyacente a la Gran Bulgaria de Kubrat. Los judíos házaros son los antepasados de algunos judíos de Europa del Este, los askenazíes, como Moisés y su hijo Amsel. Amschel se casó con Sunse Lenich y tuvo 8 hijos con ella. Sunse falleció en 1756. Amschel Bauer colocó un letrero rojo sobre la puerta principal de su firma de contabilidad. Este letrero representaba un hexagrama, que geométrica y numéricamente corresponde al número 666, o una estrella de 6 puntas. En un futuro lejano, este símbolo se convertirá en un emblema de Israel y del sionismo mundial. Amschel murió en una epidemia de viruela en 1755. 1743, nace el cuarto hijo de Amschel, llamado Mayer Amschel Bauer, en Frankfurt, Alemania. 1753, Nes Carol Schnapper, también judía y futura esposa del alcalde Amschel Bauer. Es hija del respetado comerciante Wolf Salomon Schnapper. 1760, durante esta década, Mayer Amschel Bauer trabajó en un banco propiedad de la familia Oppenheimer en Hannover, Alemania. Mayer tuvo una carrera muy exitosa y llegó a ser socio menor del banco. Mientras trabajaba en el banco, conoció al general von Storff. Tras la muerte de su padre, Amschel, Mayer regresó a Frankfurt para hacerse cargo del negocio familiar. Conocía el significado del hexagrama rojo y cambió su apellido de Bauer a Rothschild. En alemán, Roth significa rojo y Schild significa escudo o signo. Mayer Amschel Rothschild descubrió que el general von Storff estaba relacionado con la corte real del príncipe Guillermo IX de Hesse-Anhalt, uno de los gobernantes más ricos de Europa, que amasó una fortuna alquilando soldados a países extranjeros a cambio de enormes beneficios. Por este motivo, Mayer reanudó su estrecha relación con el general von Storff con el pretexto de que le vendería valiosas monedas y joyas a precios muy reducidos. Tal como estaba previsto, Rothschild es presentado al príncipe William como un hombre que ofrece gangas en artículos raros y difíciles de encontrar. Ofrece directamente bonificaciones por cualquier negocio que el príncipe le encomiende. Rothschild se fue acercando gradualmente al príncipe William y comenzó a hacer negocios con él y otros miembros del palacio. Encontró la oportunidad de otorgar préstamos al gobierno y a la familia real en condiciones más favorables, con tasas de interés más altas y garantizados por los ingresos del Estado. 1769. El príncipe Guillermo autorizó a Mayer Rothschild a colocar una marca en la primera página de sus contratos comerciales indicando que actuaba como agente de Su Majestad el Príncipe Guillermo de Anhalt. 1770, Mayer Amschel Rothschild decide crear el Círculo de los Illuminati, confiándoselo a un hombre que aparentemente es católico romano, pero que tiene una formación diferente y fue educado por los jesuitas. Ascendió al puesto de sacerdote. Su tarea era organizar y desarrollar los Illuminati. Los Illuminati se basan en enseñanzas y textos relacionados con sistemas religiosos y filosóficos. El nombre en sí significa guardianes de la luz. Mayer Amschel Rothschild se casa con Carol Schnapp. 1773, Nes Amschel Mayer Rothschild. Es el primero de los hijos de Mayer. Al igual que todos sus hermanos, se incorporará al negocio familiar a los 12 años. 1774, Nes Salomon Mayer Rothschild. Johann Adam Weishaupt disuelve oficialmente la organización Illuminati el 1 de mayo.
El objetivo de los Illuminati es proteger la política, la economía, la sociedad y todo lo relacionado con la religión de los judíos. Su objetivo es inculcar en todos los no judíos la lucha entre ellos, la destrucción de los gobiernos nacionales, la destrucción de las instituciones religiosas y, en última instancia, lograr la aniquilación mutua. Adam Weishaupt pronto se infiltró en la orden continental de los francmasones y, a través de su doctrina, estableció logias bajo el Gran Oriente que servirían como su sede central. Todo esto se realiza mediante pedidos y financiación de Mayer Amschel Rothschild. El concepto se extendió y llegó a las logias masónicas de todo el mundo hasta el día de hoy. Weishaupt atrajo a unos 2.000 seguidores de pago. Entre ellos se encuentran representantes de la intelectualidad del Estado, escritores, artistas, educadores, científicos, financieros e industriales. Se les instruye para que sigan ciertos métodos de control de personas. Primero, usar sobornos monetarios y sexuales para lograr el control sobre hombres en los altos cargos y en diversos niveles de gobierno, así como en otras esferas de influencia. Una vez que las personas caen en las mentiras, el engaño y las tentaciones, se vuelven dependientes mediante la aplicación de chantaje político y de otro tipo, amenazas de ruina financiera, exposición pública y amenazas de daño a sí mismas o a sus familias. En segundo lugar, las facultades universitarias cultivan estudiantes con una capacidad mental excepcional que provienen de familias con un alto nivel educativo. Estos estudiantes son enviados a estudiar a universidades extranjeras y se les recomienda recibir formación especializada en internacionalismo, o más precisamente, en la defensa de un gobierno mundial y el fin de las guerras y los conflictos. Dicha formación se lleva a cabo en condiciones que garantizan becas proporcionadas por los Illuminati. En tercer lugar, todas las personas influyentes que han caído bajo el control de los Illuminati, incluidos los estudiantes especialmente entrenados, son utilizadas como agentes. Se posicionan detrás de diversos gobiernos como expertos y especialistas. Los líderes empresariales están siendo adoctrinados para adoptar políticas que, a largo plazo, sirven a estrategias secretas y conducen al debilitamiento o la destrucción de las estructuras existentes en las que participan. Cuarto, obtener el control sobre la prensa y todos los principales medios de comunicación que transmiten información al pueblo. El objetivo es que las noticias y la información orienten a la sociedad hacia la aceptación de la idea de un gobierno mundial unificado como solución a los problemas. 1777, Nathan Mayer Rothschild. 1784, Adam Weishaupt publicó su versión de los acontecimientos que rodearon la Revolución Francesa, asociada a Maximilien Robespierre. Este libro fue escrito por su estrecho colaborador, Xavier Swaak, quien lo envió por mensajería desde Frankfurt a París. Durante el trayecto, el mensajero fue alcanzado por un rayo y los documentos cayeron en manos de la policía. Fueron entregados a las autoridades bávaras. Posteriormente, las instituciones estatales bávaras llevaron a cabo inspecciones sorpresa en la logia masónica Weishaupt Grand Orient, así como en las casas de numerosos masones influyentes. Las autoridades están convencidas de que estos documentos revelarán una amenaza por parte de un grupo de personas influyentes que utilizan guerras y revoluciones para lograr sus objetivos políticos. 1785, el gobierno bávaro ilegaliza a los Illuminati y cierra todas sus logias en el Gran Oriente. Mayer Amschel Rothschild trasladó a su familia a una casa de 5 plantas que compartía con la familia Schiff. 1786, el gobierno bávaro publicó detalles sobre los Illuminati. La introducción del documento se titulaba Escritos originales de la Orden y Secta de los Illuminati. Los documentos se han enviado a todos los jefes de iglesias y estados de Europa, pero las advertencias no están recibiendo la atención que merecen. La copia del original nunca ha sido traducida íntegramente al inglés. 1789, mientras Europa demuestra su indiferencia ante las advertencias, el plan de los Illuminati para la Revolución Francesa tiene éxito. La revolución alcanzó su punto álgido en 1793. Se creó una nueva constitución y se eludieron las leyes relacionadas con la recaudación de impuestos a la Iglesia Católica, eliminando así los impuestos sobre ella.
1790, Mayer Amschel Rothschild declaró que si él controlaba la impresión y la gestión del dinero de un país, no importaba quién hiciera sus leyes. 1791, Rothschild logró establecer influencia sobre el Banco Central de los Estados Unidos a través de Alexander Hamilton, quien formaba parte del gabinete de George Washington. Esto se formaliza mediante un contrato con una duración de 20 años. 1792, Ness Jacob, también conocido como James Mayer Rothschild. 1796, Amschel Mayer Rothschild se casa con Eva Anau. 1798. Ian Robinson publicó un libro titulado Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa, presentadas en reuniones secretas de masones, Illuminati y otras sociedades. El profesor Robinson, de la Universidad de Edimburgo, uno de los eruditos más destacados de su época, elegido secretario general de la Real Commonwealth de Edimburgo en 1783, ofrece detalles de la supuesta conspiración. Describe cómo alcanzó un alto grado en la masonería y cómo fue invitado a Europa, donde le entregaron un documento relacionado con las ideas de Adam Weishaupt. Robinson no aceptó estas ideas y decidió publicarlas. El libro contenía información de las investigaciones de las autoridades bávaras, así como datos sobre los acontecimientos que rodearon la Revolución Francesa. Ese mismo año, el 19 de julio, David Papin, presidente de la Universidad de Harvard, pronunció una conferencia ante la promoción de graduados en la que abordó temas relacionados con la política y la religión. Nathan Mayer Rothschild cumple 21 años y abandona Frankfurt. Se dirige a Inglaterra, donde, con el capital proporcionado por su padre, establece una casa bancaria en Londres. 1800, Solomon Mayer Rothschild se casa con Caroline Stein. 1806, Napoleón declara que su objetivo es derrocar a la dinastía Hesse-Kassel. Posteriormente, el príncipe Guillermo IX de Hesse-Anhalt abandonó Alemania y se dirigió a Dinamarca. Confió su fortuna, estimada en $3 millones en aquel momento, a Mayer Amschel Rothschild para que la custodiara. Nathan Mayer Rothschild se casó con Hannah Baron Cohen, hija de un acaudalado comerciante londinense. 1808, nace Lionel Nathan de Rothschild, el primer hijo de Nathan Mayer Rothschild. 1810, mueren Sir Francis Perrin y Abraham Goldsmith. Esto permitió a Nathan Mayer Rothschild consolidarse como uno de los banqueros más importantes de Inglaterra. Solomon Mayer Rothschild fue a Viena, donde fundó el banco M. von Rothschild und Söhne. 1811, el contrato del Banco Rothschild de los Estados Unidos expira y el Congreso se niega a renovarlo. Esto provocó una fuerte reacción de Nathan Mayer Rothschild, quien declaró que si no se renovaba el tratado, el país se vería arrastrado a la guerra. Estados Unidos se niega a cambiar de opinión. Le sigue una nueva advertencia de que se verá obligado a sufrir las consecuencias. 1812, Gran Bretaña declara la guerra a los Estados Unidos. El plan consiste en someter al país a presión financiera mediante la acumulación de deuda, lo que conducirá al restablecimiento del control sobre el sistema financiero. Ese mismo año falleció Mayer Amschel Rothschild. En su testamento, dejó reglas claras para la gestión del negocio familiar. Todos los puestos clave deben ser ocupados por miembros de la familia. Solo los varones de la familia tienen derecho a tomar decisiones. Los lazos familiares se mantienen a través del matrimonio, incluidos los matrimonios entre parientes cercanos. El hijo mayor del hijo mayor asume el liderazgo de la familia a menos que se decida lo contrario. Tras la muerte de Mayer Amschel Rothschild, Nathan Mayer Rothschild se convirtió en el cabeza de familia. Jacob, conocido como James Mayer Rothschild, se trasladó a París, donde fundó un banco con el nombre de Rothschild Brothers. Nace Nathaniel Rothschild, yerno de Jacob, también conocido como James Mayer Rothschild. 1814. También encontramos evidencia de los $3 millones confiados que el príncipe Guillermo IX de Hesse-Anhalt entregó a Mayer Amschel Rothschild para su custodia en la Enciclopedia Judía, volumen 10, página 494. Según cuenta la leyenda, este dinero fue escondido en barriles de vino en un viñedo para evitar que los soldados de Napoleón lo descubrieran al entrar en Frankfurt.
Sin embargo, los hechos se presentan de forma menos romántica y más pragmática. Este dinero nunca regresa al príncipe. La enciclopedia prosigue con la información de que Nathan Mayer Rothschild invirtió estos $3 millones en oro de la Compañía Británica de las Indias Orientales, a pesar de saber lo mucho que se necesitaban esos fondos para la campaña militar del Duque de Wellington en la península ibérica. Con estos fondos, Nathan obtuvo numerosas ganancias. Vendió papel moneda de Wellington, que había comprado a bajo precio, y obtuvo una ganancia considerable. También le vendió el oro que había comprado a la Compañía Británica de las Indias Orientales. También ganó dinero transportándolo a Portugal. 1815, 5 hermanos Rothschild gestionan las reservas de oro del ejército de Wellington a través de Nathan en Inglaterra y del ejército de Napoleón a través de Jacob en Francia. Así comienza su política de financiación de ambos bandos en la guerra. Los conflictos se perciben como una fuente de oportunidades de crédito, garantizadas por los estados, lo que traslada la carga a la población. Independientemente de quién gane, las deudas permanecen. El ganador asume las deudas del perdedor. Mientras financiaban a ambos países, los Rothschild desarrollaron su sistema bancario por toda Europa, lo que les permitió construir una red de mensajeros rápidos y rutas secretas. Los mensajeros son responsables de llevar la información. Esta información llega a la familia antes que a nadie. De esta manera, siempre van un paso por delante. Además, estos mensajeros figuraban entre los pocos a los que se les permitía atravesar los bloqueos ingleses y franceses, lo que proporcionaba un flujo constante de información sobre el desarrollo de la guerra y la opinión pública. Uno de estos mensajeros era un hombre llamado Rothward. Cuando se enteró del resultado de la batalla de Waterloo, que había sido ganada por los ingleses, cruzó el Canal de la Mancha y le entregó la noticia a Nathan Mayer Rothschild 24 horas antes que al mensajero oficial de Wellington. En aquel entonces, los bonos británicos, conocidos como cónsules, se negociaban en la bolsa de valores. Nathan Mayer Rothschild dio instrucciones a su personal para que comenzaran a vender cónsules. El objetivo es crear la impresión de que Gran Bretaña está perdiendo la guerra. El mercado reacciona con pánico. Los precios caen en picado. En ese momento, Nathan ordena discretamente que se canjeen todos los bonos disponibles. Esto le otorga un control enorme sobre el sistema financiero. Cuando se hizo oficial la noticia de la victoria británica, los precios subieron significativamente, lo que le permitió multiplicar su inversión muchas veces. Con este control, Nathan Mayer Rothschild se consagró como una potencia financiera mundial. Tras la derrota de Napoleón, impulsó la creación de un banco estatal en Inglaterra que estaría bajo su control. Más tarde, aproximadamente un siglo después de estos hechos, el New York Times publicó información relacionada con las actividades de la familia. El nieto de Nathan Mayer Rothschild emprendió acciones legales para impedir la publicación de un libro que detallaba sus operaciones financieras. La familia alega que el contenido es falso, pero el tribunal rechaza la solicitud. Los gastos del proceso corren a su cargo. Volvamos a 1815. Entonces Nathan Mayer Rothschild declaró que no le importaba quién gobernara, sino quien controlara el dinero. Afirma que quien controla el dinero controla el imperio. Señala que en 17 años incrementó su fortuna de 20.000 libras a 50 millones de libras. La familia amplió su influencia sobre el Banco de Inglaterra, creando un nuevo sistema basado en préstamos y obligaciones en papel. Esto sentó las bases del sistema bancario moderno. El final del siglo XVIII pasó a conocerse como la Era Rothschild, durante la cual se dice que la familia controlaba una parte significativa de la riqueza mundial. El Congreso de Viena tuvo lugar durante el mismo periodo. Comenzó en septiembre de 1814 y finalizó en junio de 1815. El motivo de su convocatoria fue el intento de establecer un nuevo orden político en Europa. En el marco de estos acontecimientos, surgieron ideas para una mayor centralización del poder. Diversos países participaron en las negociaciones, muchos de ellos con obligaciones financieras. El emperador ruso Alejandro I desempeñó un papel clave al oponerse a ciertas iniciativas.
Como consecuencia, algunos de los planes no se llevaron a cabo. En respuesta a estos acontecimientos, surgieron fuertes tensiones políticas. Más adelante en la historia, surgieron nuevos conflictos y movimientos. 1816. El Congreso de los Estados Unidos renueva el contrato para el control del Banco de los Estados Unidos por un nuevo periodo de 20 años. La guerra termina. Miles de soldados mueren en ambos bandos. Las consecuencias económicas perduran. 1818, tras haber concedido a los franceses enormes préstamos el año anterior para ayudarles a recuperarse de la aplastante derrota en Waterloo, los agentes de Rothschild compraron una gran cantidad de bonos del gobierno francés, aumentando así su valor. El 5 de noviembre impusieron una política de dumping en el mercado libre, lo que devaluó la moneda francesa y sumió a Francia en el pánico financiero. De esta forma, los Rothschild entraron en el mercado francés y tomaron el control del sistema monetario francés. Ese mismo año concedieron un préstamo de 5 millones de libras al gobierno prusiano. 1821, Kallman, también conocido como Karl Mayer Rothschild, es enviado a Nápoles, Italia. Su objetivo es iniciar un proyecto comercial a gran escala con el Vaticano y el Papa Gregorio XVI. Posteriormente, fue condecorado con la Orden de San Jorge. 1822, el emperador de Austria concede a los 5 hermanos Rothschild el título de barón. Nathan Mayer Rothschild decide no aceptar este título. 1823, los Rothschild toman el control de las operaciones financieras de la Iglesia Católica en todo el mundo. 1827, Sir Walter Scott publicó su obra en 9 volúmenes, La vida de Napoleón. El segundo volumen examina la Revolución Francesa y afirma que fue planeada por los Illuminati y financiada con dinero procedente de Europa. 1832, el presidente Andrew Jackson inicia su campaña para un segundo mandato bajo el lema Jackson contra los bancos. Esto está relacionado con su intención de devolver el sistema monetario al beneficio del pueblo estadounidense. 1833, el presidente Andrew Jackson comienza a retirar los depósitos del gobierno del Banco de los Estados Unidos, controlado por los Rothschild. Los fondos se redirigen a bancos dirigidos por banqueros demócratas. Esto provoca una fuerte reacción. El flujo de caja se restringe y se instala una depresión económica. El presidente Jackson acusa directamente a los responsables y declara que los desenmascarará y los derrotará. 1834, el líder revolucionario italiano Giuseppe Mazzini fue elegido por los Illuminati para dirigir su programa revolucionario en todo el mundo. Desempeñó este cargo hasta su muerte en 1872. 1835, el 30 de enero se produjo un intento de asesinato contra el presidente Andrew Jackson. Por alguna razón desconocida, las armas del atacante fallaron. El presidente afirma saber quién estuvo detrás del atentado. El atacante, Richard Lawrence, fue declarado inocente por razón de demencia. Ese mismo año, a los Rothschild se les concedieron los derechos para extraer mercurio en Almadén, España, una de las mayores concesiones jamás otorgadas. El mercurio desempeña un papel fundamental en el refinado del oro y la plata, lo que tiene un impacto significativo en este sector. 1836, tras años de conflicto con el sistema bancario, el presidente Andrew Jackson logró poner fin al tratado que regulaba el sistema monetario. La influencia bancaria fue eliminada de Estados Unidos. Esta situación se mantuvo hasta 1913, cuando se creó un nuevo banco central, conocido como la Reserva Federal. Para garantizar el control, a Jacob Schiff se le asignó un papel clave en este proceso. Ese mismo año, murió Nathan Mayer Rothschild. El control de su banco pasó a manos de su hermano James Mayer Rothschild. 1837, los Rothschild envían a su representante, August Beaumont, a los Estados Unidos. Su tarea es restaurar sus intereses bancarios. 1840, los Rothschild comienzan a operar como intermediarios a través del Banco de Inglaterra para la compra de lingotes de oro. Establecen sus propias sucursales en California y Australia.
1841, el presidente John Taylor veta un intento de renovar la concesión del Banco de los Estados Unidos. Posteriormente recibe numerosas amenazas de muerte. 1844, Solomon Mayer Rothschild adquiere la mina de carbón United Coal Mine en Bitkovitz y la compañía austrohúngara de Altos Hornos. Estas empresas figuraban entre las principales estructuras industriales de su época. Ese mismo año, Benjamin Disraeli publicó con Invi. En él, Nathan Mayer Rothschild es descrito como un maestro del dinero y una figura con enorme influencia en las decisiones políticas y financieras de Europa. 1845, muere Andrew Jackson. Antes de morir, deja una nota en su lápida que dice que derrotó al sistema bancario. Esto está relacionado con el cese de operaciones del Segundo Banco de los Estados Unidos. Durante ese mismo periodo, Jacob, conocido como James Mayer Rothschild, quien se casó con su sobrina Betty, hija de Solomon Mayer Rothschild, recibió un contrato para construir el primer ferrocarril en Francia. La línea se llama Chemin de Fer du Nord. Va desde París hasta Valenciennes y conecta con la red ferroviaria construida por Solomon Mayer Rothschild en Austria. 1847, Lionel de Rothschild se casó con la hija de su tío Kalman, también conocido como Karl Mayer Rothschild, y fue elegido miembro del Parlamento por la ciudad de Londres. El requisito para ingresar al Parlamento era prestar juramento de lealtad al cristianismo. Lionel de Rothschild se negó a prestar dicho juramento porque era judío. Por lo tanto, su puesto permaneció vacante durante 11 años hasta que se permitió prestar juramento según la propia religión. 1848, Karl Marx publica el Manifiesto Comunista. Se dice que fue financiado por orden de Rothschild. Ese mismo año falleció Eva Anau, la esposa de Amschel Mayer Rothschild. 1849, Gödel Schnapper, la esposa del alcalde Amschel Rothschild, declaró antes de morir que si sus hijos no querían guerras, no habría guerras. 1850, en esta década comenzó la construcción de las propiedades de los Rothschild. Entre ellas se encontraban Menmore en Inglaterra y Ferrieres en Francia. Las fincas se están expandiendo por todo el mundo y sus casas están repletas de obras de arte. Jacob, conocido como James Mayer Rothschild en Francia, afirma poseer 600 millones de francos, una cantidad que supera la riqueza combinada de todos los demás banqueros del país. 1852, la empresa privada Anam Rothschild & Sons comienza a refinar oro y plata para la Corte Real, el Banco de Inglaterra y clientes internacionales. 1853, Nathaniel Rothschild, yerno de Jacob Mayer Rothschild, compró la bodega Chateaubriand Mouton y la rebautizó como Chateau Mouton Rothschild. 1854, muere Carol Ann Stan, esposa de Solomon Mayer Rothschild. 1855, mueren Amschel Mayer Rothschild, Solomon Mayer Rothschild y Kalman Mayer Rothschild. 1858, Lionel de Rothschild toma posesión de su escaño en el Parlamento tras modificarse el requisito del juramento para permitir jurar la propia religión. Se convierte así en el primer miembro judío del Parlamento británico. 1861, Abraham Lincoln se convierte en presidente de los Estados Unidos. Busca un préstamo para financiar la guerra civil estadounidense. Le ofrecieron préstamos con tasas de interés de entre el 24 y el 36%. Lincoln se negó y decidió imprimir su propio préstamo sin intereses. Declara que estos fondos son de curso legal. 1862. En abril, $449.338.902 de este crédito sin intereses se pusieron en circulación. Lincoln declaró que se le daba al pueblo la oportunidad de financiar sus propias deudas. Ese mismo año, el Times de Londres publicó un artículo en el que afirmaba que tal política financiera conduciría a una prosperidad que podría amenazar a las monarquías existentes. 1863, el presidente Lincoln le comunica al emperador ruso Alejandro II que está experimentando dificultades relacionadas con la influencia financiera. El emperador declaró que si Inglaterra o Francia intervenían en la guerra del lado del sur, Rusia se aliaría con los Estados Unidos. Para respaldar esta postura, envió parte de su flota a San Francisco y Nueva York. Durante ese mismo periodo,
la casa bancaria Rothschild en Nápoles cerró sus puertas tras la reunificación de Italia. También se menciona el uso de figuras en Estados Unidos para el desarrollo de nuevas industrias, incluyendo la creación de la Standard Oil Company. 1865, en una declaración ante el Congreso, el presidente Abraham Lincoln declaró que tenía dos grandes enemigos, el ejército sureño frente a él y las instituciones financieras detrás de él, enfatizando que el segundo enemigo era más peligroso. Un año después, el 14 de abril, el presidente Lincoln fue asesinado, menos de 2 meses antes del final de la Guerra Civil estadounidense. Tras un breve periodo de formación en el Banco Rothschild de Londres, Jacob Schiff, nacido en Frankfurt, se marchó a Estados Unidos a los 18 años. Tenía las instrucciones y los fondos necesarios para adquirir una entidad bancaria. Entre los objetivos establecidos se encuentran el control del sistema monetario y la creación de un banco central. También se prevé encontrar a una persona idónea para que actúe como representante. La tarea consiste en crear grupos organizados con influencia en la sociedad. También se incluye la idea de cambios en la estructura religiosa del país. Nathaniel de Rothschild se convierte en miembro del Parlamento por Buckinghamshire. 1868, Jacob, conocido como James Mayer Rothschild, falleció poco después de adquirir el Château Lafite, una de las residencias más importantes de Francia. Con su muerte, se extinguió la generación de los hijos de Mayer Amschel Rothschild. 1870, muere Nathaniel Rothschild. Ese mismo año, el general estadounidense Albert Pack, vinculado a movimientos revolucionarios, elabora un plan para conflictos y revoluciones globales. Este plan examina diversas guerras futuras y confrontaciones geopolíticas. Describe ideas para explotar las tensiones existentes entre estados e ideologías. El 15 de agosto de ese año, Albert Pack escribió una carta a Giuseppe Mazzini, en la que exponía sus puntos de vista sobre las futuras convulsiones sociales y los conflictos mundiales. La carta contiene reflexiones sobre el papel de las ideologías, la sociedad y la religión en dichos procesos. Albert Pike es conocido como autor y compositor de rituales masónicos, incluido el rito escocés. Ocupa un puesto destacado en los círculos masónicos y ha influido en su desarrollo. 1872. Giuseppe Mazzini, antes de su muerte, designó a Adrian Lamy como su sucesor en la actividad revolucionaria. Posteriormente, esta línea de influencia pasó a otras figuras. El activismo revolucionario de estos individuos está asociado a diversas fuentes de financiación. 1873, los Rothschild adquieren las minas de cobre de Río Tinto. Este yacimiento se considera uno de los más grandes de Europa. 1875, el 1 de enero, Jacob Schiff, yerno de Solomon Loeb, tomó el control de la casa bancaria Kuhn Loeb & Co. Comenzó a financiar la compañía petrolera de John Rockefeller, la compañía ferroviaria de Edward Harriman y la compañía siderúrgica de Andrew Carnegie. Se afirma que estos proyectos fueron financiados con recursos vinculados a Rothschild. Posteriormente, destacan otros 3 importantes banqueros de la época. Se trata de J.P. Morgan, que controla Wall Street, y las casas financieras Drexel y Beadles de Filadelfia. Muchos otros financieros siguen las políticas de estos 3 grandes centros. Jacob Schiff obtuvo permiso para establecer sucursales europeas de estos bancos. Con esta condición, asumió un papel destacado en el sector bancario de Nueva York y, por consiguiente, de Estados Unidos. Durante ese mismo periodo, Nathan Mayer Rothschild & Sons participó en la emisión de acciones para captar capital para un proyecto de construcción de un túnel subterráneo que conectara Francia y Gran Bretaña. La mitad de este capital fue aportada por la Compagnie du Chemin de Fer du Nord. Ese mismo año, León de Rothschild otorgó un préstamo al primer ministro británico Benjamin Disraeli. Con este préstamo, el gobierno británico adquirió acciones del Canal de Suez al gobernante egipcio. Esto proporciona acceso a una ruta comercial estratégica, protegida por el poder estatal. 1876, Otto von Bismarck hace una declaración afirmando que la división de los Estados Unidos fue planeada por círculos financieros en Europa. Señala que estos círculos temían la independencia económica del país. Según él,
Los conflictos se utilizaron para crear división y dependencia financiera. 1879. Muere León de Rothschild. 1881, el presidente de los Estados Unidos, James Garfield, poco antes de su asesinato, declaró que el control del dinero significaba el control de la industria y el comercio. Él subraya que los ciclos económicos pueden verse influenciados por un pequeño número de personas influyentes. 1886, el banco francés de Rothschild Frères obtiene acceso a importantes recursos petrolíferos en Rusia. Se fundó la Caspian Black Sea Oil Company, que rápidamente se convirtió en una estructura líder en el sector. 1887, Elaine Caroline de Rothschild se casó con el comerciante Edward Albert Saison. Era nieta de Jacob Mayer Rothschild. Tras la muerte de Jacob Rothschild, sus herederos tomaron el control de la rama francesa de la familia. 1891, el líder del Partido Laborista Británico emite un comunicado criticando la influencia de los círculos financieros en los acontecimientos europeos. Él vincula las crisis y tensiones económicas con las actividades de las grandes estructuras financieras. Estos comentarios generan preocupación y aumentan el interés de los medios de comunicación. En este contexto, se menciona la adquisición de agencias de noticias con el objetivo de influir en la distribución de la información. 1895, Edmund Mayer Rothschild, el hijo menor de Jacob Mayer Rothschild, visita Palestina y posteriormente sienta las bases de la primera colonia judía en ese país. Esto se considera parte de un plan más amplio para crear su propio estado en estos territorios. El billete israelí de 500 euros lleva la imagen de Edmund Rothschild. 1896, Theodor Herzl publica su libro El Estado Judío. A finales de ese mismo año visita Sofía, donde busca la ayuda del zar Fernando para distribuir el libro. El zar Fernando apoyó el movimiento ordenando publicaciones en francés, inglés y ruso. Se le atribuye a Theodor Herzl la frase de que el antisemitismo se convertiría en su aliado. 1897, se celebra el primer Congreso Sionista. Originalmente planeado para Múnich, finalmente se celebra en Basilea. La reunión fue presidida por Theodor Herzl, quien más tarde se convertiría en presidente de la organización sionista. El simbolismo incluía el signo de David. Durante el Congreso se debatieron diversos documentos e ideas relacionados con el futuro del movimiento. 1902, muere Philippe de Rothschild. 1905, apoyo a acciones relacionadas con intentos de cambio político en Rusia. Los eventos planeados fracasan y los participantes abandonan el país, buscando refugio en otros países europeos. 1907, Jacob Schiff advierte a la Cámara de Comercio de Nueva York que la falta de un banco central podría conducir a una grave crisis financiera. 1909, Jacob Schiff ayudó a fundar la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAAC. La organización tiene como objetivo proteger los derechos de ciertos grupos e influir en los procesos públicos. 1912, en un artículo para la revista Truth, se analiza el papel de Jacob Schiff en el sector bancario. Se le presenta como una figura clave vinculada a grandes intereses financieros y proyectos industriales. 1913, se funda en Estados Unidos la Liga Antidifamación. La organización tiene como objetivo responder a las acusaciones y críticas públicas. La Reserva Federal también se creó ese mismo año. Tras la aprobación de la Ley de la Reserva Federal, se hicieron declaraciones críticas sobre el papel de la nueva institución. Se señala que esto representa un cambio significativo en el sistema financiero del país. Se destaca que la Reserva Federal opera como una estructura privada con influencia sobre la política monetaria. 1914, comienza la Primera Guerra Mundial. Instituciones financieras de diversos países otorgan préstamos a sus gobiernos. Al mismo tiempo, se está desarrollando el control sobre los flujos de información a través de grandes agencias en Europa. La opinión pública se ve influenciada por la difusión de información en contextos de conflicto militar. Lo que has visto hasta ahora es solo el principio. La historia que se desarrolló ante ti muestra cómo una familia logra salir de las sombras de Europa.
hasta la cima del sistema financiero global. Pero la verdad es que lo más importante está aún por llegar. Porque detrás de las guerras, las revoluciones y las crisis económicas que ya he visto, aún más conexiones profundas permanecen ocultas. Decisiones aún más impactantes y juegos aún más peligrosos. En la segunda parte, verás cómo su influencia llega al mundo moderno. Cómo se entrelazan con los eventos globales más importantes. Y porque muchos de estos hechos nunca debieron salir a la luz. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha sorprendido, el siguiente te hará ver el mundo de una manera completamente diferente. La segunda parte estará disponible muy pronto. El primero sale hoy y la secuela se publicará próximamente. No olvides suscribirte y activar la campana. Recibir una notificación en el momento en que se publique la segunda parte. La secuela empieza muy pronto.